Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este conversatorio organizado por Impulsa en Español y AUNA. Soy Beatriz Michel, coordinadora de Impulsa en Español. ¿Se preguntarán qué es Impulsa? Bueno, las invito a ver el siguiente video. En Impulsa apostamos por los conocimientos compartidos entre mujeres para que juntas vayamos saltando las vallas que dificultan la representación efectiva y real de las mujeres en la política. En nuestro sitio web encontrarán experiencias, herramientas y guías para acompañarlas en toda su trayectoria hacia la política y durante la política. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestro sitio web, que la invito también a que lo pongan ahí en pantalla para que puedan visitar nuestro sitio web. Y contarles también que en México la aliada de Impulsa es AUNA, una plataforma que promueve nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres para alcanzar mayores resultados en bienestar, justicia y protección del medio ambiente. Ahí está impulsa.voto para que puedan visitarlo cuando termine este conversatorio. Como les contaba, AUNA es una plataforma que promueve representaciones políticas con liderazgos de mujeres para alcanzar mayores resultados de bienestar, justicia y protección del medio ambiente, y que además, pongan atención, hoy tiene abierta una convocatoria de formación para todas las mexicanas que quieran buscar algún cargo de elección popular en 2024. Para ver más información y para que puedan inscribirse, pueden entrar al enlace que ven ahí en pantalla, que es www.auna.org.mx. Vamos a conversar ahora con tres mujeres que están o han estado en cargos de poder en distintos momentos y en distintos países. Invito también a quienes están viendo este conversatorio a que puedan formular sus preguntas en los chats, indicando a quién va dirigida la pregunta, a cuál de nuestras tres invitadas, y al final vamos a leer estas preguntas para que ellas las puedan responder. Voy primero a presentar a Patricia Mercado, si podemos ponerla en pantalla. Patricia Mercado. Ella es senadora en México por el partido Movimiento Ciudadano, es economista de la UNAM. En los años 90 participó en la constitución de organizaciones civiles que propusieron aumentar la participación política de las mujeres. Desde entonces ha presidido partidos políticos, competido por ser presidenta de la República y ha tenido también responsabilidades de gobierno. Bienvenida, Patricia, y gracias por estar hoy día con nosotras. Gracias. Nos vamos ahora a Ecuador. Ahí está Betty Tola, si la podemos poner en pantalla, ahí está Betty, política ecuatoriana. Fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Plurinacional Pachacutic. Entre 2007 y 2008 integró la Asamblea Constituyente de Ecuador. Más adelante fue ministra de Estado. En 2020 y 2021 lideró junto a mujeres y organizaciones diversas la elaboración de una agenda para un gobierno feminista en Ecuador. Y tenemos también desde Chile a Natividad Yanquileo Pilquimán. Ella fue representante de los pueblos originarios en la Convención Constitucional de Chile y vicepresidenta adjunta de este organismo en 2022. En 2010, ella fue vocera de la huelga de hambre de presos políticos mapuche y actualmente es defensora de los derechos del pueblo mapuche y abogada. Actualmente es directora de relación con el medio nacional e internacional de CIDSU. Bienvenidas a las tres y gracias por acompañarnos.
Vamos a comenzar este conversatorio. Primero les quiero hacer la pregunta número 1. Todas sin duda, como muchas más mujeres, se han enfrentado a diversos obstáculos en la política. Política que durante mucho tiempo ha sido o fue un espacio exclusivo para los hombres, y las mujeres han venido irrumpiendo en las últimas décadas en este espacio. Por eso quiero pedirles que, si es posible, que elijan un momento en que se hayan enfrentado a un obstáculo durante su vida política por ser mujeres, que relaten ese episodio y que nos cuenten también cómo lograron superar ese obstáculo. Patricia, no sé si quieres comenzar. Sí, claro. Bueno, la saludo a todas. Pues mira, yo creo que he tenido muchos obstáculos, ya mi carrera, digamos, mi carrera es larga, pero yo les diría mi candidatura a la presidencia. Cuando se decide mi candidatura a la presidencia, hay un sector del partido que no se resigna a que yo sea la candidata, que yo gané en el órgano interno del partido. Yo fui 3 veces al Tribunal Electoral a ratificar mi candidatura, ¿no? Porque me impugnaban. Y bueno, no sé si seguirá ahí el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral tendrá guardadas esas grabaciones, pero digamos, todo el discurso de estos, en aquel momento, compañeros de partido era: ustedes, en México no se vota por una mujer, ustedes van a ser los responsables de que el partido no solamente no gane, sino que pierda hasta su registro. Ella no puede ser la candidata. Al interior digamos, del partido, que se llama Alternativa Socialdemócrata, era una cuestión de Patricia no trae dinero, ¿no? Por lo tanto, una campaña así, en esta idea, ¿no? Que es una idea muy masculina que yo espero que las mujeres cambiemos. El dinero va primero al liderazgo, ¿no? Si traes dinero, entonces puedes ser candidato, por lo menos aquí en México, no sé en los otros países, digamos, pero el dinero, algo que deforma mucho el quehacer político. Y entonces no trae dinero. Había en ese momento 2 candidatos, digamos, medio independientes, que andaban buscando partido para ser candidatos y traían dinero, o sea, realmente traían dinero. Yo finalmente, no fue un dinero que corrompió a mis compañeros, pero que finalmente o sea, la discusión era: pero sí, ellos pueden traer dinero, pero no traen la agenda, ¿no? Nosotros tenemos una agenda feminista, una agenda ambientalista, una agenda pacifista de derechos humanos. Ellos no traen esta agenda, no es tener candidato por candidato. Entonces, bueno, fue muy complicado, incluso hubo momentos de violencia física sobre el asunto. ¿Y qué es lo que me salvó en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que salvó la historia de quienes habíamos construido, sobre todo mujeres feministas, esta alternativa y esta candidatura? Fueron las instituciones democráticas electorales, ¿no? Esa institucionalidad democrática que en México, te digo, no sé si en otros países, creo que sí, hay algo que se llama juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano. Estos juicios son digamos, esa posibilidad que tiene un militante, una militante cualquiera, que no tiene mayores relaciones y mayores posibilidades de defenderse frente a las burocracias partidarias, frente a los grandes poderes al interior del partido, cuando tú dices: a ver, yo gané la candidatura, ¿no? Entonces, eso me salvó, o sea, lo que me salvó es esas instituciones, ese juicio de protección que el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral pudieron analizar, que yo había ganado la buena y que era la candidata. Pero para eso finalmente terminaron yéndose del partido, la candidatura estuvo bien, logramos el millón de votos, por supuesto, que queríamos, pero me parece que este tema de si no traes dinero, entonces la candidatura es una candidatura mediocre, es una candidatura que no funciona. Y más el pensar, estoy hablando del 2006, yo creo que las cosas han cambiado mucho, estoy hablando del 2006, donde todavía la idea de una mujer, y menos una mujer a la presidencia de la República, era posible. En ese momento ganó Bachelet y entonces pues ya nos dimos cuenta, y eso yo creo que cambió las coordenadas de ver a las mujeres con mejores posibilidades. Toda una odisea. No sé, Natividad, Betty, ¿quién quiere seguir?
respondiendo esto, cuál ha sido un obstáculo y de qué manera lo han podido resolver. Bueno, me animo. Nuevamente un saludo, Patricia, un saludo, Natividad, y a todas las personas que comparten este diálogo. Mira, en el Ecuador, quizás como decía Patricia, también comparto que nos ha tocado enfrentar distintos momentos, pero yo quisiera recordar un momento crucial. En el año 2000 aprobamos o se aprueba como el resultado de la presión de las organizaciones la ley de cuotas en el Ecuador. Esta ley establecía que a partir del año 2000 se incrementaría la representación en las listas plurinacionales, plurinacionales de manera secuencial y alternada. Esto implicaba un cambio sumamente importante en la participación política, demandaba que las organizaciones políticas incorporen ya no entre las últimas ni en las suplentes, sino en las titulares de manera secuencial y alternada. Pero como siempre, las organizaciones el organismo electoral y a la secuencialidad y la alternabilidad no como 1 a 1, sino como 2 a 2 o hasta 3 a 3. Entonces, esto demandó muchísima acción al interior de los partidos. Yo en ese momento era dirigente de la Dirección Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic Nuevo País, y lo que hicimos fue construir una articulación al interior de todas las mujeres de la organización política para trabajar en 3 temas. La una, modificamos el estatuto interno del movimiento para que aseguremos ya la representación interna en cuotas al interior de las distintas espacios dirigenciales del movimiento. Un segundo tema que fue muy importante fue incorporar para el siguiente congreso, porque teníamos Congreso Nacional a la puerta de la organización política, fue incorporar en el plan de gobierno, en la propuesta programática, ¿sí? Entonces también permeamos la propuesta programática de la organización política de las mujeres. Y un tercer tema fue incorporar, porque en ese momento todavía era importante la propuesta ideológica de la organización política, también la perspectiva feminista al interior de lo que eran las bases ideológicas del movimiento. Desde nuestra experiencia eso fue súper importante porque en ese espacio definimos las representaciones en la Dirección Nacional de la Organización Política. En ese momento fui parte de las que definimos en ese espacio colectivo y nos permitió ir trabajando procesos de formación y asegurar puestos importantes para las compañeras mujeres de ese espacio político. Entonces, para mí esa fue una experiencia sumamente positiva. Estoy hablándoles del año 2000, 2001, por tanto, también muy innovadora para ese momento como parte de la organización política, ya no solo pensando en que la representación de las mujeres en las listas eran puros rellenos, sino pensando en que la organización política se prepare para realmente hacer una modificación profunda, porque la presencia de las mujeres en la política implica una modificación profunda. Sin duda implica una modificación profunda. Natividad. Sí, buenas tardes a todas las mujeres que nos están viendo y a todos, especialmente a México, a Ecuador, Beatriz también, a las mujeres chilenas si nos tocan también en alguna oportunidad ver. La verdad es que participar en la política como estatal para mí fue bastante reciente. Yo recién ingresé como a la política tradicional, por decir algo, en Chile en el año 2019, que empieza la campaña sobre el proceso constituyente. Sin embargo, durante toda la etapa anterior, yo nací prácticamente en política. Yo vengo de un pueblo originario que siempre ha estado en pro de defensa, especialmente del territorio. Por lo tanto, desde ahí también comienza todo este problema que tienen especialmente porque vengo de un pueblo originario por ser indígena. Segundo, porque venimos también de un pueblo que es pobre. La otra característica de ser pobre, mujer, y por otra parte ser mujer. O sea, venir del lado indígena, pobre y mujer. O sea, cumplimos con todos esos requisitos que lamentablemente nos ha tocado enfrentar a lo largo de nuestra vida, y no lo quiero dejar solamente en el ámbito de la participación en términos políticos,
dentro de la estructura, digamos, estatal. Y llegando ya al proceso en sí mismo, para relacionarnos quizá a la discusión o la integración misma de las comisiones en las cuales nos toca participar, obviamente que también, en mi caso particular y por solicitud también de quienes nos patrocinaban para hacer las representaciones en las diferentes comisiones, en muchos casos también escuché que las mujeres no estábamos preparadas para hablar sobre temas específicos, como para participar, no estábamos preparadas para hablar sobre derecho constitucional, por ejemplo, o que los indígenas, mujeres, tampoco estábamos preparadas, por ejemplo, cuando se discute la integración de la Corte Constitucional. Nosotros se nos dijo que no podíamos participar de ese espacio porque no teníamos gente preparada para eso. Así de duro, así de duro fue todo el proceso. Y como digo, más que contar como una experiencia en específico, es como lidiar a lo largo de la vida con todas estas características que se van sumando, pero que finalmente tenemos que hacerle frente. Y le hacemos frente en conjunto también a otras mujeres que no son de pueblo indígena, pero al mismo tiempo que al mismo tiempo nos organizamos como mujeres indígenas y decimos aquí estamos y estamos en contra de lo que está pasando. Y eso nos ha obligado, con todo esto que ha pasado, nos ha obligado a organizarnos como mujeres, y ahora seguimos organizándonos como mujeres porque todo, tal como decía la senadora, hay cosas que lamentablemente el hombre no ve y son cosas como muy cotidianas que a nosotros es mucho más fácil de poder verlas, como pensar, por ejemplo, en los derechos humanos. En su mayoría son mujeres que son defensoras de derechos humanos, hablar de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, en su mayoría son mujeres. Bueno, hablar de feminismo, hablar de género, de derechos de mujeres, somos las mujeres, porque no hay otras personas que lo están hablando y lo están debatiendo en los espacios públicos, menos en los espacios de poder, donde lamentablemente el patriarcado continúa presente y a veces somos las propias mujeres quienes nos echamos abajo. Y precisamente lo digo porque acá se está viviendo nuevamente como lamentablemente se pierde la propuesta que se presentó por la Convención Constitucional en Chile. Hoy día hay una discusión que nosotros pensamos que estaba zanjada, que era la paridad. Creímos que estaba zanjado y hoy día vuelve a la palestra y son mujeres que han impulsado, algunas senadoras han impulsado de que la paridad no tiene que ser considerada en este tipo de espacios, en la construcción de una propuesta de una constitución. Entonces, seguimos a pesar de que esto es muy reciente, o sea, es hoy. La discusión sigue presente hoy, a pesar de que vemos a veces que avanzamos en todo esto, en la representación política de las mujeres en los diferentes espacios, pero de un día para otro nos encontramos con la misma discusión y donde vemos nuevamente que retrocedemos. Pero es seguir empujando, que ese es como el incentivo que finalmente es seguir impulsando para correr también el cerco, como le llamamos nosotros. Sí, tú tocaste un tema que es importante también, Natividad, que es el tema de las agendas, de cuando las mujeres llegamos al poder, a ocupar estos espacios de poder, con qué preparación llegamos en términos de agenda, para llevar propuestas políticas y propuestas políticas que, por supuesto, que llevan a mejorar o avanzar en derechos de las mujeres, pero también en otros muchos derechos para toda la población, ¿no? Entonces, si hablamos de propuestas políticas, ¿cuál es el aporte que podemos hacer las mujeres específicamente a las propuestas políticas, a la mirada de cómo se hace la política? Y si pueden contar un poco cómo fueron construyendo ustedes sus agendas, de manera individual, de manera colectiva, o cómo fueron mezclando miradas. Betty, te invito a comenzar la ronda de respuestas.
Bueno, quizás por mi experiencia, por mi participación política, yo estoy totalmente convencida que las agendas de gobierno, las agendas desde las mujeres son el resultado de procesos sociales y políticos, en donde cada una de nosotros, en este caso, mi rol ha sido un rol importante de liderazgo en momentos determinados, pero ha sido un proceso totalmente colectivo. En el caso de la construcción que hicimos nosotros para llegar a la Asamblea Constituyente, fue un proceso muy interesante desde las mujeres que tuvo quizás rápidamente dos grandes momentos. Una vez que se aprobó, que pasó a la segunda vuelta en el 2006 el expresidente Correa, se abrió la ruta para la convocatoria a una constituyente, una demanda que el movimiento indígena la había hecho desde los años 90. Hicimos entonces el espacio organizativo del cual yo era parte en ese momento, que es el Movimiento de Mujeres por la Vida, una convocatoria y un recorrido en todas las provincias del país para preguntarles a las mujeres ecuatorianas de manera abierta y de manera más insistente a nuestras compañeras que estaban participando en la organización qué querían que llevemos a la Asamblea Constituyente. Esto antes de que yo sea candidata. Hicimos este proceso súper importante que se llamó Nuestras Voces a la Constituyente y pudimos recoger distintos espacios, desde distintos espacios, muchas propuestas respecto a distintos temas. Luego, este proceso confluyó en un espacio que le llamamos la Preconstituyente de Mujeres, que aglutinó ya no solo a la organización de la cual venía yo, sino a distintas organizaciones, y acordamos una agenda compartida, que fue la agenda que todas las organizaciones impulsamos durante el proceso constituyente. Al cerrar este proceso, la organización a la cual yo me pertenecía en ese momento definió proponer mi candidatura. Y esa candidatura fue planteada ya en los espacios políticos que logramos la mayoría en la Asamblea Constituyente. Entonces logramos varios temas de consenso ahí. Derechos. La Carta de Derechos en el país era una carta extensa ya en la Constitución del 97, pero habíamos dicho, vamos, ni un paso atrás en materia de derechos, pero decidimos todas las mujeres que teníamos que ir más allá. Entonces hicimos unas propuestas de otra forma de pensar el desarrollo del país. Decidimos hablar de la economía, de la redistribución, de la reforma tributaria, del acceso a la tierra y a los recursos para la producción de todos los sectores y de manera específica de las mujeres. Reflexionamos sobre el tema del trabajo como un elemento central de la dignidad humana, recuperando el valor y la necesidad de visibilizar el trabajo de cuidados como un trabajo que aporta el desarrollo del país, pero que también, por tanto, requiere una corresponsabilidad del Estado, las familias y la sociedad. Discutimos muchísimo sobre la participación política, la paridad se consagró en el texto constitucional, y también discutimos cómo se organiza el poder en el país. Por eso nuestra Constitución reconoce que la participación de la ciudadanía o la soberanía del pueblo radica en los organismos de representación política, pero también en las formas de participación que están establecidas en la Constitución. Entonces fueron parte de los temas que debatimos, recogimos y que se plantearon ahí. Entonces, soy una mujer profundamente convencida que las agendas son el proceso de maduración de la reflexión y de la lucha de las organizaciones, de los pueblos, de las nacionalidades y en este caso de las mujeres y de los feminismos. Importantísima experiencia. Ahora invito a Natividad a dar su opinión al respecto. Sí, la verdad es que, bueno, construir agenda también es parte de un proceso colectivo y la verdad es que quienes impulsaran o quienes impulsan también, o en mi caso quienes impulsaron la candidatura eran personas que fueron también o estuvieron presentes durante todo el proceso. Y estuve muy vigilada, como dicen, que debiera ser así, no lo digo de una forma negativa, sino más bien positiva en el sentido de que cuando uno tiene una representación es precisamente eso, representa a un colectivo y la representación colectiva tiene que ver con crear propuestas en conjunto.
es más bien la persona o el rostro es un interlocutor, y yo siempre lo entendí de esa forma, ser la interlocutora frente a este proceso el cual estábamos viviendo, una especie de vocería de un colectivo hacia el proceso constituyente. Entonces construimos en conjunto y vimos también, obviamente, nuestras propias demandas como pueblos indígenas y especialmente como el pueblo mapuche, que estaban y que defendimos principalmente en ese caso. Nosotros siempre dijimos partimos con un piso, respetando también el proceso, los procesos que han llevado otros hermanos en otros países, porque nuestros derechos no solamente dependen de o quienes lo hemos defendido hemos sido nosotros, también tenemos ancestros que han luchado por los derechos que hoy día nosotros podemos tener. Y nosotros planteamos en ese momento que nuestro piso es, en términos legales o legislativos, era el convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esa era nuestra principal demanda, por decir algo, no era nuestro piso. Y por lo tanto los derechos que estaban consagrados o que están consagrados en esa normativa es el mínimo que el proceso tiene que respetar. Y lo planteamos así y bueno, también tenía que ver porque además entendíamos que no era nuestra constitución como pueblo indígena, sino también era una constitución del Estado de Chile y por lo tanto también nos teníamos que involucrar en otras discusiones. Por ejemplo, en los derechos de la naturaleza, participación y democracia, bueno, en realidad como en los las diferentes instituciones o todo lo que iba a determinar el proceso, más bien igual, obviamente, viendo la Constitución actual, que era lo que nos desfavorece a lo que nos podía favorecer. Entonces fue un trabajo también en conjunto, que implicó obviamente un desafío muy importante porque su mayoría también eran personas de comunidades y por lo tanto implica también que los tiempos en los cuales se pueden otorgar son tiempos distintos. Es un proceso mucho más personal, o sea, en términos de ocupar espacio o tiempo de la cual no se cuenta, porque la mayoría al vivir también en el campo tienen otras dinámicas y por lo tanto generalmente la política se hace muy tarde o de noche. Entonces también eso fue un desafío muy, muy importante y al mismo tiempo bonito, por decir algo, fue una buena experiencia, a pesar del resultado que terminó siendo no positivo, digamos, en que esta propuesta se aprobara. Pero eso es básicamente que uno intenta, y en su mayoría también intentar estar conectado durante todo este tiempo, a pesar de que son procesos muy rápidos, el tiempo corre muy rápido, son muchos temas, por lo tanto, el desafío es tan importante que también requiere como del 100% de nuestro tiempo, que también es un tema que es necesario que se sepa. O sea, esto es 24/7, no se para en ningún momento y hay que estar también disponible si es que queremos estar en un espacio como esto, en un espacio de poder, entre comillas, y que nos permita poner nuestros temas en la agenda, no solamente en nuestra agenda, sino también en la agenda con quienes tenemos que tomar una decisión, con la agenda del resto también, ojalá lograr que nuestra agenda también sea parte de la agenda del otro. Súper importante eso también, Natividad. Patricia, si nos puedes contar, tú tienes bastantes años en política, ¿cómo ha sido tu experiencia de construcción de agenda? Bueno, primero como Natividad y como Betty, o sea, por supuesto que la he hecho en colectivo, nunca desde otro lugar. Incluso cuando he perdido ese colectivo es cuando más mal me ha ido. Y decía en colectivo porque primero, mi primera organización a la que participé como ciudadana casi a los 15 años, ¿no? Es como mi primera entrada, mi primer compromiso con la justicia social en general. No dije, estas desigualdades
Yo estaba en un colegio de niñas, digamos, las ricas de mi pueblo, y iba a esta colonia popular con las monjas de mi escuela, porque no me era ajeno. Entonces, mi primera entrada a la justicia la hice en colectivo, con un grupo de jóvenes de esas colonias populares. Después entré al mismo tiempo al feminismo y al sindicalismo. Entonces yo fui sindicalista, ahí construí también en colectivo una agenda de derechos laborales, pero también de derechos de las mujeres trabajadoras, al mismo tiempo que entraba, digamos, también en colectivo un primer grupo en la universidad, Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, con la agenda de la lucha por la despenalización del aborto, contra la violencia hacia las mujeres y por, digamos, el respeto a la diversidad sexual, respeto, digamos, a los derechos sexuales. Y esta ha sido mi agenda desde entonces, digamos, son las cosas con las que me puedo morir en la raya, ¿no? Cuando yo era candidata me decían, Patricia, trata de no hablar de aborto, trata de no hablar de lesbianas y de homosexuales, porque, ¿no? Entonces decía, oye, no, yo llegué aquí, además también en colectivo, porque 10 años antes, 12 feministas hicimos un pacto de que íbamos a entrar a la política, de que íbamos a tener un partido, no que íbamos a tener la candidatura a la presidencia, eso fue dándose, pero ese fue nuestro pacto, por eso estamos aquí, por eso me muero en la raya, yo soy la candidata precisamente como vocera de estos temas. Entonces, siempre en colectivo, porque, bueno, pues las mujeres, digamos, tenemos estos vínculos, en general las mujeres, no todas, o sea, algunas sí las tienen, pero no tenemos estos vínculos con digamos, con los poderes económicos, los políticos tampoco, los eclesiásticos, los militares, digamos, no tenemos ni tenemos esos vínculos, tenemos los vínculos entre nosotras, y eso sí me parece muy importante. Yo decía, cuando yo me separé, esas feministas, mujeres con las cuales construimos un pacto para llegar a tener ese partido feminista, ambientalista, tal como decía Natividad, ¿no? Las mujeres le entramos, derechos humanos, le entramos a estas nuevas agendas que necesitan nuestros países. Cuando hicimos eso, en algún momento me separé, es muy larga la historia, no la voy a contar acá, pero en algún momento me separé de eso y me fue muy mal, perdimos lo que habíamos hecho, perdimos ese partido, perdimos esa posibilidad, personalmente la viví muy mal, y bueno, porque me parece que sí, digamos, construir las alianzas de colectivo siempre con otras, en primer lugar con otras, y después podemos ver a los otros, pero primero yo sí creo que la fuerza nos la damos nosotras, y ha sido pues mi historia, ¿no? Lo he hecho en colectivo con otras mujeres a partir de estas, digamos, agendas de las que he hablado, que por supuesto se nutren con otras agendas, vamos encontrando, digamos, alianzas con otros movimientos para que nuestras sociedades pues, sean sociedades democráticas, incluyentes, que no discriminen, más iguales, ¿no? De todas nosotras que vivimos en esta región tan desigual. Entonces, bueno, pues así ha sido, siempre en colectivo. Yo creo que las mujeres también, digamos, las mujeres que entramos a política, todas, incluso las no feministas, las que no les interesa mucho el tema digamos, de generar una agenda desde construir mayor igualdad entre las personas y sobre todo mujeres y hombres, digamos, pero sí que entramos con otro poder, ¿no? Y crear confianza de aquellos que nos hacen y aquellas que nos hacen sus representantes, tiene que ver con las agendas, tiene que ver con los compromisos, no con otro tipo de intereses, porque no los tenemos, ¿no? Lo que podemos ofrecer es esas historias de vida congruentes, ¿no? Y así generar una confianza ciudadana que nos haga que llegamos a la política, que efectivamente la paridad vale la pena por lo que traemos a la vida pública, y que no estaba antes de que nosotras llegáramos, que son, digamos, muchos de los temas de la vida cotidiana y de esos temas que se estaban planteando como temas fundamentales que hemos traído las mujeres a la prioridad del quehacer público.
Está perfecto, impresionante cómo se van uniendo las tres en un discurso bastante similar sobre construcción de agenda, y cómo se va conquistando lo que dice Patricia, la confianza también de la ciudadanía en que las mujeres al llegar al poder podemos generar cambios importantes para nuestros pueblos, ¿no? Ahora vamos a hacer algunas preguntas que ha hecho la gente que está viendo el conversatorio, las mujeres que están viendo el conversatorio. La primera pregunta se la voy a dar a Betty Toll. ¿Cómo enfrentar la situación en la que algunas mujeres que llegan a la política no se enfrentan al tema de la equidad y de los derechos de la mujer? Mira, para mí esto demanda poner en el centro algunos temas. Me parece que el primero es el de la organización política y sus propuestas, ¿sí? Porque creo que el momento en que se asume una candidatura, nosotras somos también responsables o somos corresponsables de la propuesta que presenta esa organización política. Entonces, creo que uno de los desafíos es incorporar en la propuesta que hace la organización política una perspectiva de los derechos de las mujeres, una perspectiva feminista. Este me parece que es un desafío no menor, grande, porque implica romper estructuras patriarcales y las organizaciones políticas también son estructuras patriarcales. Por eso nos toca pelear cada espacio, porque si no fueran organizaciones patriarcales, la situación sería diferente. Entonces, me parece que también hay que insistir en cuál es la propuesta programática que llevan las organizaciones políticas. Y me parece que el otro campo es ya el de y eso, insisto en lo de las organizaciones políticas porque eso es lo que se propone a la ciudadanía, ¿sí? Los ciudadanos reciben una propuesta de la organización política, que se encarna luego en la candidata o en el candidato, pero es súper importante permear ese discurso, ese planteamiento, esa propuesta programática. Me parece que un segundo campo importantísimo es el cómo esa propuesta programática tiene un diálogo con la candidata en este caso, con las mujeres que van a asumir los desafíos de la representación política. Porque me parece que son las mujeres que llevan una propuesta las que van a plantear cambios en las perspectivas de las relaciones de inequidad de género, los temas en la agenda prioritaria del derecho a una vida libre de violencia, del respeto a las diversidades, del acceso a los recursos productivos de agua, tierra, vivienda de las mujeres. Es decir, todos los temas que tienen que ver con temas de igualdad social, de derechos, de acceso igualitario a los derechos de las mujeres, son temas que necesariamente tienen que ver con las opciones que las mujeres tienen o que las mujeres vamos tomando a lo largo de nuestra trayectoria política. Porque efectivamente no todas las mujeres llevan la agenda de defensa de los derechos de las mujeres. Eso tiene que ver básicamente porque en dónde está ubicada cada candidata o cada autoridad en términos ideológicos y programáticos. ¿Sí? Es ahí donde, para mí, ese es el énfasis central. Y eso implica unos esfuerzos muy importantes de los procesos organizativos de los partidos o movimientos políticos, de formación de las organizaciones sociales, de potenciar, de promocionar, de formar, de debatir, de proponer, ¿sí? Para que eso permita un posicionamiento claro de las mujeres que llegan a los espacios del poder. Nosotros tenemos en la experiencia ecuatoriana, que tal vez es una de las experiencias importantes en temas de paridad y de participación paritaria en los espacios de representación, nosotros tenemos una diversidad de posturas de las mujeres que han llegado a espacios de representación, ¿sí? Y esa no es una responsabilidad solo de las mujeres que llegan, es una responsabilidad también de las organizaciones políticas que proponen, que plantean, y también de sus puntos de vista. Hay muchas organizaciones políticas que son totalmente contrarias a los derechos de las mujeres, y eso es así. Entonces, no podemos esperar de esas mujeres electas por esas organizaciones políticas una postura diferente. Entonces, creo que es bien importante, al menos la reflexión que desde varios espacios estamos haciendo es ¿no? O sea, es súper importante la presencia de las mujeres en la política, porque nos corresponde
la representación y es una forma de democratizar la representación política, pero no podemos quedarnos ahí. El tema es cuáles las propuestas que llevamos las mujeres como parte de un conglomerado que le hace una propuesta de ciudad, de región, de país a la sociedad en sus distintos espacios territoriales. Así es, Betty. Vamos a otra pregunta de las personas que están viendo este conversatorio. Natividad. ¿Cómo entre mujeres se puede crear redes de apoyo para juntas superar los desafíos políticos? Y si has tenido experiencia de este trabajo colaborativo entre mujeres. Sí, la verdad es que en su mayoría yo trabajo con mujeres y siempre estamos más vinculadas mujeres que hombres, a pesar de que me ha tocado representar a hombres. Es un poco contradictorio quizás, pero generalmente nosotros igual lo primero en lo cual coincidimos, que en nuestro caso particular, somos mujeres indígenas y nos vinculamos muchísimo porque tenemos historias muy, muy similares y especialmente con mujeres que le ha tocado migrar a las ciudades, a las grandes ciudades, especialmente por temas de estudio, por temas laborales, por un sinnúmero de temas, en la cual en su mayoría nos conocimos en un espacio determinado, porque llegamos, como digo, en el caso nuestro, en la capital de Chile, que es Santiago, logramos allí reunirnos y nos empezamos a conocer. Y además de diferentes realidades que venían de diferentes lugares del sur de Chile, y por lo tanto veníamos con historias muy, muy, muy cercanas. Y nos empezamos a organizar, nos empezamos a conocer, empezamos a participar, obviamente en su momento también en temas de defensa del territorio, en temas acompañando también especialmente a los hombres quienes participaban también especialmente en procesos de recuperación territorial, que por eso digo, nos toca también ahí un papel súper importante que es a veces invisibilizado, en su mayoría también son mujeres que se hacen cargo después de que algunos hombres caen en prisión. Acá se vive una situación muy similar que pasa en la mayoría de los países con los pueblos indígenas, especialmente con el pueblo mapuche, en lo cual el Estado lo enfrenta de una manera distinta, y por lo tanto lo encarcela, y ahí hay que estar, quien se queda como a cargo de todo somos las mujeres. Y en ese sentido nos fuimos organizando con mujeres que hasta el día de hoy mantenemos esa comunicación y nos apoyamos, y ahí mismo se van creando también lazos de confianza producto de esta historia en común, y nos vamos apoyando en las diferentes decisiones que tomamos, ya sea de participar en un espacio o en otro, y hasta el momento seguimos también muy vinculadas, viendo qué hacer en este momento, en un momento que también que es crucial, qué hacer en lo que se nos viene, que también sacando obviamente, viendo los resultados, viendo qué pasó y cuál es el rol que nosotros también vamos a jugar, o nosotras vamos a jugar en este proceso. ¿Vamos a jugar un rol o no lo vamos a jugar, o nos vamos a enfocar a otras cosas? Estamos hoy día en momentos que también son decisivos y por lo tanto nos estamos organizando y nos estamos convocando para poder participar en todo lo que se venga, o cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante, porque el golpe fue bastante fuerte y nos tenemos que volver a parar y seguir impulsando estos cambios que nosotros veníamos impulsando, y ver si lo encaminamos por un lado o ahora buscamos otros caminos. Eso es algo que lo tenemos que analizar, y precisamente este fin de semana nos vamos a juntar, nos vamos a reunir y poder conversar cómo seguir. Súper interesante la actividad, gracias. Patricia, la otra pregunta de la audiencia va para ti. ¿Cómo la experiencia de los distintos países puede fortalecer la participación política de las mujeres en la región? Pues mira, yo creo que las tres tareas de Impulsa nos pueden decir mucho, ¿no? O sea, yo creo que tenemos a muchas mujeres en la política ya en América Latina que nos inspiran. Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Cuando Michelle Bachelet fue la primera vez que fue candidata, ella, no sé si ustedes se acuerdan, pero llegaron ahí cuando ella tomó, digamos, protesta, y había muchas mujeres y muchas niñas
que se habían puesto la banda presidencial, ¿no? Cuando llegaron al MIT, digamos, de toma de posesión, traían la banda, o sea, era ¿no? Esta experiencia de tener una mujer presidenta, pues de alguna manera inspiraba a esas niñas y a esas mujeres a decir, podemos ser presidentas, ¿no? Y en ese discurso Michelle Bachelet dijo algo así como hace 5 años, hace 10, hace 15, nunca nos hubiéramos imaginado una mujer presidenta y tal. Y efectivamente ese era un discurso de ya estamos, ya podemos, ¿no? Ya existe esa posibilidad de la ciudadanía de ver a las mujeres, o sea, de, digamos, la crisis de la política, de la representación política, de los partidos políticos en América Latina, en nuestra región, pues de alguna manera hace que el ciudadano, digamos, las personas, la ciudadanía, mujeres, hombres, todas las personas, estén buscando nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos liderazgos, y en esos nuevos liderazgos nos encontramos nosotros o nos encuentran a nosotras las mujeres. Igual podemos, digamos, en unos años defraudarlos, hacer política como siempre, no hacer cambios en la política, ¿no? Y eso pues, será terrible, pero yo creo que no, yo creo que hay muchas mujeres como las que estamos aquí, me parece, digamos, comprometidas, ¿no? Comprometidas con nuestras agendas de justicia, con nuestras agendas ambientales, con nuestras agendas de una constitución, digamos, donde reconoce tanto, una propuesta constitucional que reconoce tantos derechos como la que hicieron en Chile. En fin, o sea, somos, digamos, mujeres comprometidas con un mejor mundo, ¿no? Como decía Betty, no solamente nuestra agenda, sino tenemos agendas o tenemos miradas, digamos, para construir calidad de vida, para construir, digamos, mejores formas de vivir sin exclusión, sin discriminación, con sostenibilidad, con derechos, en fin, que parece que eso, a las experiencias que vamos teniendo, vamos acumulando cada vez más experiencias. Efectivamente, hace 30 años las mujeres que entraban a política, las referencias eran ellas mismas, porque eran las primeras, pero en este momento tenemos muchas referencias y además referencias de mujeres diversas como las que aquí estamos. Somos distintas, con historias distintas, culturas distintas, intereses estratégicos distintos, pero que finalmente vamos en esta proyección. Entonces, por una parte es la inspiración, por otra parte es la capacitación, ¿no? Afortunadamente las mujeres creemos que no sabemos, ¿no? Entonces nos capacitamos mucho al entrar a la política. ¡Qué bueno! Los hombres creen que por ser hombres saben y no saben. Y a veces, pues, su quehacer político es absolutamente mediocre, realmente no trae novedades y nosotras nos estamos capacitando todo el tiempo, ¿no? Venimos, digamos, en esta cultura del género de no conocimiento y ahora que accedimos al conocimiento, pues realmente nos lo queremos acabar todo y a partir del conocimiento hacer, digamos, hacer política. Otra vez, no todas, no de la misma manera, ¿no? Pero me parece que sí hay una buena masa de mujeres en la política que efectivamente que nos estamos capacitando y a partir de eso hablamos y a partir de eso construimos, a partir de eso elaboramos, ¿no? Y por supuesto conectadas. Cuando hablábamos en colectivo, digo, en los últimos 30, 40 años que yo he sido, como yo decía, sindicalista, toda la agenda laboral y la agenda feminista y las dos agendas, pues con una sindical y laboral desde una mirada feminista, pues siempre ha sido también, ¿no? O sea, estamos en América Latina muy conectados, creo que hay que hacer, es que bueno, digamos, que a una que empezó como, ¿no? Como una plataforma y una organización aquí en México, pues ya conectados, ¿no? Está conectada a través de Impulsa y esté conectada a través de otras redes para fortalecer y para entusiasmar, ¿no? Para inspirar, para poner el conocimiento en la mesa de otras mujeres de nuestra región, porque realmente nuestra región tiene muchísimos problemas y sí, efectivamente, la entrada nuestra a la toma de decisiones tiene que ser una entrada que cambie esas grandes carencias, digamos, que entremos, que nos hagan entrar a la política conectadas con todas estas inspiraciones y capacitaciones, pues para que nuestra región deje de ser esa región, la más desigual del mundo, ¿no? Donde hay tanta, que nuestra diversidad
se viva en negativo, ¿no? En lugar de que nuestra diversidad se viva en positivo, porque eso da mucha posibilidad de riqueza en términos de lo que podemos hacer como región digamos, para un desarrollo, para una vida con mayor reconocimiento de derechos y sobre todo los derechos de la naturaleza. Qué inspirador escucharlas a las tres. Muy inspirador. Mujeres empoderadas, transformadoras. Quiero compartirles algunos comentarios que nos han llegado de nuestro público porque hemos tenido una audiencia en redes sociales muy activa, haciendo preguntas y comentando. Así que les voy a leer un par de comentarios. Aquí hay uno de Mariana Valle, que es para Natividad. Dice, lo que menciona Natividad sobre que tenemos que defender derechos que nadie defiende es muy importante. Si estuviera mejor repartida la lucha por y para todos, las mujeres podríamos tener nuestra presencia política desestigmatizada al poder participar en más asuntos con la misma fuerza. Y hay otro comentario más para compartir de Mirta Rogelia González Stipaguna, que dice, efectivamente, las mujeres indígenas, a pesar de grandes leyes, los usos, costumbres siguen prevaleciendo y siguen negando derechos a ocupar los espacios políticos. Son dos comentarios de un grupo que ha estado bastante activo a través de las redes. Estas serían las preguntas del público. Hemos tenido una conversación muy, muy importante. Betty, ¿es posible que apagues tu micrófono? Por favor. Sí, perdón. Gracias, no te preocupes. Hemos tenido una interesante conversación. Podríamos seguir hablando por horas y se nos va acabando el tiempo, pero antes de cerrar, quiero hacerles la última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos más mujeres empoderadas en la política? Si lo pueden hacer breve porque estamos contra el tiempo. Primero le voy a dar el pase a Patricia Mercado. Pues mira, yo creo, ¿por qué necesitamos mujeres empoderadas en la política? Porque la política la tenemos que hacer también nosotras. Y en este momento, con esta cultura de género que tenemos, sí, nuestras miradas frente a los mismos problemas son miradas, en general son miradas distintas o podemos construir miradas distintas y prioridades distintas del quehacer político y del, digamos, del quehacer, ¿no? En la toma de decisiones. Y también sobre todos los temas, efectivamente, sobre todo sobre la economía y sobre el campo y sobre el trabajo, ¿no? Y, es decir, sí hay una mirada, sí hay a partir de la experiencia y de los intereses que nos han, que no son esenciales, no son biológicos, sino que son producto de esta cultura de género, donde hemos estado más ligadas a los dolores, a la vida cotidiana de las personas y podemos llevar esos dolores y esa vida cotidiana a la toma de decisiones, tanto de inversión presupuestal como de política pública, como de marcos legislativos, como los que, bueno, la experiencia que se ha vivido recientemente en Chile. Y también me parece, y bueno, con esto termino, que también para nuestros propios intereses, ¿no? Los intereses, tenemos intereses muy de corto plazo las mujeres, pero también intereses estratégicos. Necesitamos que esos intereses estratégicos, como puede ser cambiar la actual división sexual del trabajo, donde las mujeres estamos en el cuidado y en el trabajo doméstico no remunerado, los hombres en la calle, en el trabajo político, en el trabajo remunerado, eso tiene que cambiar y esos son los intereses, me parece, intereses estratégicos, agendas conjuntas que podemos tener las mujeres al llegar a los espacios de toma de decisión para cambiar radicalmente esta división sexual del trabajo que no nos hace bien ni a las personas, ni a las mujeres, ni a las sociedades. Genial. Betty, ahora te doy el pase a ti. ¿Por qué? ¿Por qué más mujeres? Yo diría por dos razones centrales. La una, porque creo que es fundamental lo que decía hace un momento, que es democratizar la representación política. Las mujeres somos el 50% de la población, nos corresponde y merecemos la mitad de la representación política.
Este me parece que es un elemento de representación política. Pero creo que el segundo elemento es el de la agenda, ¿sí? Yo creo que nosotras tenemos más que nunca el desafío de repensar el mundo. Estamos viviendo una crisis civilizatoria que pone en riesgo la reproducción de la vida misma. Ya lo decía Natividad cuando estamos hablando de los derechos de la naturaleza. Estamos poniendo en riesgo la reproducción de las capacidades de los ecosistemas para reproducir la vida misma. Estamos poniendo en riesgo la vida misma de las personas cuando el hambre, la desigualdad están llenando cada vez más los distintos territorios en el planeta. Creo que desde las mujeres y desde los feminismos tenemos el desafío enorme de salir de nuestras demandas muy particulares e ir más allá. Proponer y saber que otro mundo es posible, un mundo en donde el cuidado de la vida y la reproducción de la vida estén en el centro de la política pública, estén en el centro de la definición de las leyes, estén en el centro de la acción política. Entonces, creo yo que ahí es fundamental que tengamos la posibilidad de articular esa representación política con una propuesta de pensar otro mundo posible, un mundo en donde el trabajo, la dignidad humana, la justicia estén en el centro, un mundo en donde los derechos de las mujeres y que contrastemos permanentemente este sistema patriarcal que pone en riesgo también nuestra vida en manos de quienes nos violentan. Y obviamente una perspectiva que recupere la diversidad cultural, que ponga en primer plano los derechos de los distintos pueblos y nacionalidades. Me parece que ese es el desafío que hoy está planteado para las mujeres que estamos haciendo política desde una perspectiva de transformación y de transformar las condiciones actuales que tenemos. Gracias, Betty. Ahora venía Natividad, pero al parecer se cayó su conexión. Justo está conectando. Genial. Genial, justo a tiempo, Natividad, cuando te tocaba contestar. Bueno, la pregunta la misma de las anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué más mujeres empoderadas en la política? Yo creo principalmente porque es un espacio que ha costado mucho conquistar. Y ese espacio que hemos logrado durante estos últimos años, después de una larga lucha, es necesario poder defenderlo. Porque lamento decirlo así, pero cuando uno ya conquista un derecho, ese derecho lamentablemente lo tenemos que seguir defendiendo. Entonces ya estamos encaminados en esto y por lo tanto también dentro de las agendas, como decía Betty, de la agenda que podamos hacer y que vamos a construir con las compañeras, con los compañeros, tenemos que seguir teniendo estos temas presentes, poniéndolo encima de la mesa y decir, aquí estamos. Ya no es posible que las listas, por ejemplo, que frente a una candidatura, ya que estamos hablando en este tipo de espacio, estén compuestas solamente de hombres, sino al menos el 50% tiene que ser de mujeres. Entonces es un desafío que nos costó conquistar, pero ya lo tenemos de alguna forma logrado y por lo tanto vamos a tener que defenderlo. Y además porque yo creo, obviamente sin despreciar a los compañeros, pero creo que esto también, el hecho de que las mujeres estemos en política, viene a humanizar un poco la política que es tan dura, que es un espacio muy hostil además. Y esto, del hecho de que haya mujeres también, logra poner temas mucho más cotidianos y se resuelven más desde la cotidianidad, incluso a veces desde la guata, como se dice, porque nos ponemos en el lugar, logramos ponernos en el lugar de la otra, a pesar de que a veces tengamos diferencias, podemos tener diferencias políticas, pero aún así logramos también ponernos en el lugar de la otra, que a veces cuesta mucho también desde el mundo, digamos, de los hombres, y que no, por experiencia, obviamente nos habla también desde la experiencia, nos toca mucho ver en la cotidianidad. Y por lo tanto es necesario, y esa es la invitación que al menos yo hago, que participemos en estos espacios que son complejos, no podemos decirles sí, vayamos todo en maravilla, porque no es así, son espacios complejos, pero tenemos que estar, porque si no estamos, nadie va a hablar por nosotras, y además porque hoy día no nos gusta que hablen por nosotras tampoco,
porque ya no es posible que sean otros quienes hablen y sigan diciendo, no es posible que los hombres sigan tomando decisiones sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo, como el derecho al aborto, por ejemplo, que ha sido muy cuestionado especialmente por hombres. Y a veces, como digo, podemos compartir o no, pero también yo me logro poner en el lugar de la otra mujer. Y especialmente, bueno, es mucho más profundo el tema, porque tiene que ver con un tema de salud, con el acceso y bueno, varias cosas que también por las desigualdades que nos toca enfrentar, pero y cada vez además en este mundo globalizado, en este mundo que ahora tiene mucho más tecnología, también creo que es súper positivo porque nos podemos apoyar. Hoy día estamos en esta conversación, nos podemos apoyar y hoy día tenemos la posibilidad también de compartir experiencias y de apoyarnos con otras mujeres que han estado en otros tipos de espacios. Y eso creo que es súper bueno. Es súper bueno escuchar la experiencia de la senadora, de Betty, de Beatriz, de tantas otras mujeres que impulsan todo esto y muchas veces invisibilizadas. Entonces, súper importante que también dejemos pasar a las compañeras, que digamos ya, ¿sabe qué, compañera? Vaya usted, nosotras lo apoyamos, vaya y compartamos, hagamos agenda en común, tratemos de vincularnos quizás con otras compañeras que también a veces es complejo, porque a veces manda más el partido que nuestros propios intereses, o manda nuestros propios o otros tipos de agenda mientras nuestros intereses van quedando por fuera. Y eso igual es parte de las realidades que nos toca enfrentar. Pero más bien decirle a las mujeres especialmente que quieren entrar en este mundo, que se atrevan. Y que desde acá, desde diferentes lugares del mundo, vamos a ayudar a impulsar que eso suceda, que estén también en los espacios, ¿por qué no? Y esa es la invitación. Es duro, pero hay que estar. Tenemos que estar y esperamos obviamente que estos espacios sigan siendo, no sigan siendo hostiles, sigan siendo espacios democráticos, que sigan siendo espacios de conversación. Podemos, como insisto, podemos tener diferencias políticas, pero logremos tener acuerdo y eso es sumamente necesario, especialmente cuando además estamos hablando de situaciones que además el mundo ya es hostil como para estar en espacios que son mucho más complejos. Entonces, más que nada es mandarle un abrazo a todas quienes hoy día se están atreviendo a participar en estos espacios y si en algún momento yo creo que quieren saber algo más o al menos, como dicen, tratar de que alguien lo impulse, ahí está precisamente un grupo que se llama Impulsa. Así que nada, agradecida de poder compartir este espacio y muchas gracias y un abrazo a todas y a todos también. Y bueno, frente a una pregunta que veo por ahí, yo sueño con con los pueblos que de verdad seamos unidos, que dejemos de tener esas diferencias, especialmente en diferencias económicas, racial e incluso de género. Si quisiéramos todas, yo creo que soñamos entrando también en política con crear un mundo mejor, y no solamente pensando en nuestras propias realidades, sino también pensando en las realidades de la otra y del otro. Eso. Así es. Así es, gracias. Hay que estar y vamos juntas. Un llamado a las mujeres mexicanas a transformar la política, a dejarse acompañar por Impulsa en este camino, a no perderse las formaciones de AUNA, que son súper completas para todas las mujeres que estén pensando en postularse a un cargo de representación o también para las que quieran ser parte de un equipo de campaña. Vamos, antes de cerrar, nos queda poquito, vamos a ver el video de convocatoria de AUNA. Segura que después de verlo van a correr todas a inscribirse en las formaciones. Vamos a verlo. ¿Quisieras ser regidora, diputada, alcaldesa, senadora o gobernadora? ¿Buscas ser elegida para algún cargo público en las próximas elecciones de 2024 o más adelante? ¿Identificas a una mujer que ocupa o ha ocupado un puesto y quieres reelegirla? En AUNA te impulsamos y acompañamos para representar mejor en un cargo público. Participa en nuestra convocatoria de formación para prepararte sobre la Agenda AUNA de propuestas de políticas públicas y capacitación sobre liderazgo y comunicación para lograr una candidatura y ganar una elección.
Te ofrecemos cursos y materiales en línea y una gran comunidad de intercambio de aprendizajes. La convocatoria está abierta a todos los estados del país para todos los cargos. Regiduría o concejalía, diputación local, diputación federal, alcaldía o municipio, gubernatura o jefatura de gobierno. Tienes hasta el 17 de octubre del 2022 para enviar tu solicitud a través de nuestro cuestionario en línea. Levanta la mano y con AUNA, prepárate para tu candidatura. Para más información, consulta nuestra convocatoria completa en www.auna.org.mx y síguenos en redes sociales en @AunaMéxico. Ahí. Ya saben entonces cómo inscribirse en las convocatorias para perder el miedo a saltar las vallas y a inscribirse en una candidatura con las formaciones de AUNA. Les agradezco mucho, nos faltó tiempo para todas las preguntas que nos llegaron, buenas preguntas además que habían. Vamos a ver si encontramos alguna manera de canalizarlas para que las puedan responder quizás en línea o de otra manera y irlas subiendo al sitio de Impulsa, porque creo que este diálogo no se puede perder, tenemos que continuarlo infinitamente y más allá. Ya nos despedimos, gracias miles a nuestras invitadas y a todas quienes nos acompañaron esta tarde. Un abrazo grande y les invito a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales y de www.impulsa.voto, donde pueden además suscribirse a nuestro boletín. Así que seguimos en contacto para siempre. Buenas tardes, gracias. Dios. Gracias, buenas tardes. Adiós.